Buenos días. Continuando con la lectura del Salmo 119, vamos ahora a la letra Samek, versículo 113 del Salmo 119. Dice así: Detesto las ideas vanas y tu palabra yo amo. Mi escondite y mi cobijo tú eres. Tu palabra yo espero. Apártense de mí inicuos. Yo cuidaré los preceptos de mi Dios. Apóyame como dijiste, Dios, y viviré. No decepciones mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y meditaré en tus reglas siempre. Castigas a quienes se desvían de tus leyes, pues son falsas sus excusas. Como escoria purgaste a todos los malvados de la tierra. Por eso amo tus estatutos. Estremece mi cuerpo el pavor ante ti, y de tu juicio yo temo. Verso 121 de la estrofa Ay. Dice: he actuado con justicia y rectitud. No me entregues a mis opresores. Garantiza bondad a tu siervo. No permitas que los malos me despojen. Mis ojos desfallecen anhelando tu salvación y la palabra de tu rectitud. Aplica a tu siervo tu bondad y tus estatutos enséñame. Soy yo tu siervo, otórgame criterio y entenderé tus reglas. Es tiempo de actuar por Dios, porque están tergiversando tu palabra. Yo amo tus preceptos más que al oro refinado. Por ello, todos tus preceptos aplico y todo camino falso detesto. Insiste acá el salmista, otra vez más, acerca de la importancia de los preceptos, de los mandamientos, de la palabra del Eterno, que es una lámpara a nuestro camino, que es un barandal en el camino para no caerse, para no desviarse, para no ir tras caminos errados. Cuando andamos en la palabra del Señor, esta misma palabra nos salva, esta misma palabra nos libera. Nos pone la alerta cuando, por ejemplo, salimos y vamos por un camino que siempre hemos recorrido y de pronto tú sientes en tu interior que no te vayas por ahí, que te vayas por otro lado para llegar al mismo punto, pero no te vayas por donde todo el tiempo te ibas. Sigue ese impulso. Aunque te demores un poco más, sigue ese impulso. Porque si uno no lo sigue, algún tropiezo vas a encontrar en ese camino, que te puedes caer, accidentar, te pueden atropellar, te pueden robar. Tantas cosas que hay peligros en el camino, pero el Espíritu de Dios que está dentro tuyo sabe lo que hay delante y sabe dirigirte. Si te pone una inquietud de no hacer un negocio con alguien, detente. Si tú tienes el deseo de comprar algo y de pronto te viene esa desazón de la duda, permanece y no lo hagas. Pide confirmación. ¿Por qué? Porque el que conoce todas las cosas y el día y el momento de mañana es el Eterno, no nosotros. ¿De cuántas cosas nos libraríamos si andamos conforme ese precepto? Es cierto, la palabra la tenemos escrita, pero además tenemos escrita la palabra en nuestro corazón porque ha venido a morar dentro de nosotros. Dice claramente el salmista, dice: detesto ideas vanas, mas tu palabra yo amo. ¿Cuántas veces escuchamos mensajes con un versículo y con todo un adorno de cosas que no tiene absolutamente nada que ver? Debemos cobijarnos en él. Todo lo que escuchemos, verifiquémoslo, veámoslo como está escrito en la palabra. Pidámosles a Dios luz, revelación de todo lo que nos escuchamos o leemos. Necesitamos tener una claridad perfecta.
El salmista dice: he actuado con justicia y rectitud y no me entregues a los que quieren oprimirme. Garantiza la bondad a tu siervo. No permitas que los malos me despojen. Mis ojos desfallecen anhelando tu salvación y la palabra de tu rectitud. Hemos sido salvos, cierto, nuestra alma es salva por la obra de Jesús, pero el que quiera vivir piadosamente en este plano, en esta tierra, en los días de su carne, no tiene que apartarse de la palabra. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Persevere ¿cómo? Persevere en la palabra, persevere en la fe. Ese va a ser salvo. Entonces, el salmista dice: mis ojos desfallecen anhelando tu salvación y la palabra de tu rectitud. Aplica a tu siervo la bondad. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Soy tu siervo. Otórgame criterio y entenderé tus reglas. No solamente basta el conocer las escrituras. No basta el leerlas, en estudiarlas. Hay que discernirlas, hay que absorberlas. Tienen que venir a ser parte de tu vida, de tu constitución. Tienen que transformarse en ese camino de sabiduría que nos va a guiar por la senda de justicia. Dice: yo amo tus... dice: es tiempo de actuar por Dios porque están tergiversando tu palabra. Imagínate que este salmo, que fue escrito miles de años atrás, ya el salmista estaba diciendo: están tergiversando tu palabra. Qué interesante. ¿Cuánto se ha tergiversado la palabra? Ustedes saben, amigos, que cuando alguien traduce de si algo fue escrito en hebreo, en griego, en inglés, francés, cuando uno va a traducirlo al idioma nuestro, se comete siempre una pequeña traición, porque todas las lenguas a veces no tienen la palabra exacta que significa, que es el equivalente en la otra lengua. Entonces, muchas veces los traductores buscan una palabra con la que no existe en su idioma para poder traducir la que está en otro idioma. Entonces se busca algo similar, pero al hacerlo se está traicionando la idea original del autor. Las escrituras, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos capítulos de algunos libros en arameo. El Nuevo Testamento se dice que fue escrito en griego. Probablemente así fue, pero no era la lengua que se leía en la sinagoga, en el ambiente cuando se iba a leer las escrituras. Las escrituras que leyó Jesús en la sinagoga cuando entraba o cuando le enseñaba a los discípulos no era el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Empezó a ser escrito los evangelios 50, 60 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, ¿qué se leía? Se leían los libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, se leía los profetas y se leían los escritos. Eso era lo que se leía, eso era la escritura. Y cuando Jesús enseñaba, que está registrado en los evangelios, toda esa palabra tiene su base en el Antiguo Testamento. Que Él la enseñó, que Él la reveló, que Él la explicó de forma brillante, muy brillante, más brillante que ninguno de los otros intérpretes de la escritura. Pero era basado en eso. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, la conozcamos, porque te nos va a librar. Mira, si tú a un joven le dices que lea Proverbios, y en la reunión de los jóvenes se lee Proverbios, se conversa Proverbios, está lleno de sabios consejos para el niño, para el joven, para el adulto y para el anciano. Consejos de vida práctica,
porque la palabra no es solamente para tenerla allí en el púlpito, ni para predicarla en las calles, es para vivirla. Esa palabra que vivimos es la que nos salva, es la que nos libra, es la que nos advierte, porque nosotros leemos la palabra, la atesoramos, la comemos, es parte de nuestra vida. ¿Cuántas veces, de cuántas cosas se podía haber librado el joven si hubiese conocido el libro de Proverbios? O el hombre casado, si conociera el libro de Proverbios bien y lo tuviera dentro de sí, cuando aparece una mujer coqueteando, insinuándose, inmediatamente, si esa palabra la conoce, va a venir por el espíritu a su mente, a su corazón, y le va a poner un freno. Pero ¿qué pasa? No la conoce, no la conoce, y se deja seducir y cae a veces en adulterio, en otras veces en fornicación, que le trae pero muchísimo dolor a la larga. Si usted es un comerciante y arregla su balanza para decir que tiene peso justo, pero tiene menos peso, está engañando a su comprador. Y puede ser un creyente que esté haciendo aquello, pero la palabra le advierte que no lo haga. Pero como no la conoce, no hay nadie que le redarguya dentro. Hay tanto consejo, hay tanta advertencia, hay tanta... Mire, dice el Salmo 1, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que no anduvo en consejo de malo, que no se sentó en el asiento de los malvados, que no caminó por la senda de los engañadores. Es dichoso. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra, cualquier cosa te puede seducir y la puedes ver por bien, por bueno, porque ahora el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, porque está todo trastocado. ¿De cuántas cosas podrías librarte? De una familia destruida, como en el caso de aquel hombre que se deja seducir por la mujer engañadora, por aquella que es dulce la palabra al paladar y los ojos le coquetean, y va tras ella y cae en adulterio y destruye su familia. Y pasados los años, se siente arrepentido de lo que hizo, abandonado también por esa mujer adúltera que le guiñó los ojitos y que mientras pudo sacar bien de él, lo sacó y después lo desechó. ¿Cómo vuelve donde su esposa? ¿Cómo recupera a veces sus hijos? ¿Cuánto peligro hay? Que te lo advierte la palabra. Que no escuches aquel palabra seductora. Todo hay que discernirlo a la luz de la palabra. Nuestros propios pensamientos tenemos que ponerlos allí. Si te viene una idea de hacer un negocio o un emprendimiento, ponlo en la oración. Espera que Dios te responda. No actúes a la ligera por impulso. Porque si uno hace y toma sus propias decisiones, está diciendo yo soy el rey de mi vida. Pero resulta que ha dicho que Jesús es el Señor. ¿Señor de qué? Señor significa, en el contexto de la palabra, tu jefe, tu gobernante, tu autoridad, el que ejerce señoría o autoridad sobre tu vida. En el lenguaje español, la palabra Señor que se usa para designar a los varones no tiene ninguna relevancia. Por eso se tradujo Adonai como Señor. Pero Adonai significa una autoridad que viene del cielo, un gobierno que viene de lo alto. Pero Señor tú lo usas para decirle al señor Valencia, Valenzuela, Valdivia, Gómez, etcétera, etcétera. Pierde todo su sentido en nuestro lenguaje. Por eso, queridos hermanos, nosotros confesamos muy libremente que Jesús es el Señor o que Dios es mi Señor.
pero ¿sabes realmente lo que estás diciendo? Porque si estás en el contexto castellano, no tiene, no tiene mayor relevancia. Pero si yo digo que Él es mi amo, Él es mi gobernante, Él es mi rey, Él es mi jefe, cambia la figura totalmente. Al jefe le debo obediencia, tengo que seguir su dirección, al rey igualmente, a mi amo también. Pero la palabra Señor, mi vecino es el Señor, fulano de tal, no tiene ninguna importancia. Por eso, queridos hermanos, leamos las escrituras, veamos el contexto en el que están escritas para poder comprender verdaderamente su significado. Él es rey en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero eso significa autoridad. Eso significa que cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, es que estoy bajo su autoridad, bajo su palabra. ¿Conozco su palabra? Tengo que conocerla. Tengo que entender su contexto. Tengo que ponerla por obra. Tengo que guardarla. Significa guardarla, observarla, regir mi vida por ella. Es fácil en nuestro lenguaje español decir que Jesús es el Señor y cantar y todo lo demás, pero después tomar tus propias decisiones porque no tienes integrado en ti lo que significa realmente ese término en el lenguaje en que fue escrito. Adonai es mi Señor. Así le decían los esclavos a sus amos. Mi Señor, mi Señora. Incluso Sara llamaba a Abraham mi Señor, Adonai, porque Abraham, si bien es cierto, era su cobertura, pero también era su autoridad. Es importante entender el lenguaje en su contexto. Entonces, examinemos si nosotros estamos diciendo con nuestra boca algo, si verdaderamente lo que digo es parte de mi experiencia. Si no lo es, debo detenerme, debo decirle, Señor, perdona mi ignorancia, pero yo no entendía realmente el significado de este término. Ahora el Señor me ha iluminado y me vuelvo a ti y te pido que me ayudes a comprender la dimensión de lo que significa tu gobierno sobre mi vida. Yo te invité a venir a mi corazón, a morar. ¿Pero para qué? Para reinar, para dirigir mi vida desde el interior. Y esa dirección va a ser conforme a la palabra escrita. Jamás va a estar en discordancia, porque el Señor no entra en contradicciones. Y si yo no puedo humanamente regirme por ella, te pido a ti, a tu Espíritu Santo, que es mi ayudador, que me ayude a cumplirla, que me ayude a obedecer, a entender que si obedezco, yo tengo una consecuencia positiva en mi vida y que si la desobedezco, tengo que asumir la responsabilidad de la consecuencia. ¿Cuántas veces tomamos determinaciones en nuestra vida y decimos, voy a hacer un viaje porque me lo merezco? Tengo la facilidad de hacerlo, no lo puedo pagar el viaje al contado, pero lo puedo pagar con mi tarjeta de crédito y lo voy a hacer. Necesito descansar, necesito recrearme y lo hago. No hay una sola oración de decir, amo mío, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú lo quieres que lo haga? Dímelo, confírmamelo o poneme restricciones.
pero ni siquiera a veces hay una consulta. A veces los hermanos llaman y dicen, por favor, hermanos, oren por mí porque voy a viajar para que el Señor me guarde. ¿Y por qué otro tendría que orar para que el Señor le guarde si él ni siquiera le ha consultado al Señor si puede o no puede viajar? ¿Es el Señor el Rey de su vida o no lo es? Hermanos queridos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Un reino tiene un rey. Ese rey tiene regla, ese rey tiene autoridad, ese rey tiene señorío sobre todos los súbditos. Si vengo a ser parte del reino de Dios y Él es mi rey, tengo que consultar cada decisión que tengo en el camino. Si puedo tomarla o no puedo tomarla. ¿Cuántos después que han hecho un gran viaje, se han paseado por todos lados, han vuelto y a poco andar se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar su tarjeta de crédito? Y las deudas se acumulan y te afliges y empiezas a pedir oración para salir de las deudas, que Dios te abra una puerta de un trabajo fabuloso en que ganes lo suficiente para poder empezar a salir de esa deuda. Pero le consultaste antes. ¿Consultaste antes? No, no. Cuando un hijo adolescente o jovencito que ya tiene 18 años te pide tu vehículo para salir, tu vehículo, tú lo estás, eres el mayordomo de ese vehículo, no eres el dueño, porque tú entero perteneces a otro dueño, que es el rey, que es el Señor. A él tienes que consultar. ¿Está bien que se lo preste o no, Padre? Y el Espíritu Santo te va a dar una luz al respecto. Pero si no lo hace, en muchos casos los papás le pasan las llaves y después tienen el joven un accidente, que lo menos que puede pasar es que el joven salga ileso o con algunas heridas y el vehículo pérdida total, y en algunos casos también la pérdida de la vida del hijo. Por eso, queridos hermanos, tantas decisiones que tomamos, tantas. Por ejemplo, te enfermaste de algo. El médico te dice, tienes que hacer este tratamiento. Tú lo empiezas a hacer, te das cierto medicamento y ese medicamento te hace sentir mal en algunas áreas. Y tú vas donde el doctor y le dices que te hace pasar esto, esto y esto, y el médico no lo cambia. Te dice, aguántate. Para dejar de tomarlo, tienes que orar y preguntarle si puedes dejar de tomarlo o no. Si ya no eres dueño de ti mismo ni de tus propias decisiones, el momento en que hiciste la confesión de fe, dejaste de ser el gobernante de tu vida. Antes tampoco lo eras, creías que tú gobernabas tu vida. Pero estando en el reino de las tinieblas, el que gobernaba tu vida era el príncipe de este mundo. Y por esas reglas te dejabas llevar. Pero ahora has cambiado de reino. ¿Por qué insisto e insisto e insisto en que conozcas la palabra? Porque ya te va a librar de todo mal. Estamos viviendo en un mundo caótico. Estamos viviendo en un mundo que está patas arriba. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. En que ya el valor de la vida no tiene ningún precio. El que quiere sale, mata, roba, destruye. El que quiere lanza bombas, destruye ciudades, mata niños. Es horroroso como estamos viviendo. En este mundo caótico estamos, pero no somos de este mundo. Somos del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay preceptos y reglas que nosotros tenemos que cuidar. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerá mal alguno. ¿Pero por qué? Porque habita
porque permanece. ¿Permanece en qué? Permanece en el reino, permanece bajo la autoridad del rey, bajo la autoridad de la palabra. Por eso la palabra como consecuencia lo guarda, lo cuida. Pero no puedo exigirle a Dios que me cuide si yo hago lo que se me da la gana, si no lo considero en nada. Considero que yo puedo hacer y deshacer, tomar las determinaciones que se me antoje. ¿Cuántas veces cuando éramos jóvenes o adolescentes los padres nos decían, escucha la palabra de autoridad de tu papá, de tu mamá? Pero ahora que somos adultos y que estamos en el reino de los cielos, no escuchamos la voz del Señor. Y escuchar la voz del Señor no es escuchar un sermón, querido hermano, es escucharla permanentemente. O estás viviendo en el reino de Dios, o estás entrando y saliendo, siendo un visitante. Pero no, hemos sido trasladados. Y en el reino del Señor se vive bajo las reglas del Rey. Y si no, asume las consecuencias. Tu alma va a ser salva, como por fuego, pero vas a tener que padecer todo lo que va a padecer el resto, porque no tienes derecho a pedir que te guarde, porque no obedeces las reglas del reino de los cielos. Es serio, esto es serio, no es juego, no es juego. ¿Cómo vas a saber si el que está al frente hablándote una palabra, supuestamente, entre comillas, de parte de Dios, es así o no es así, si tú no la conoces? Si tú no llegas a tu casa, abres la Biblia, escudriña todos los versículos que tomó en el contexto que está, oraste y le pediste luz al Señor, te lo tragaste nomás. Cuando apareció la doctrina de la prosperidad, y vinieron muchos diciendo, ven y siembra, siembra, ofrenda aquí y Dios va a darte todo lo que tú quieras. No es así, no es así. Y muchos lo hicieron y quedaron defraudados. Y se defraudaron del Señor o de la iglesia, pero no se defraudaron del líder. O sea, aquí hay que defraudarse de uno mismo, porque no conoció la palabra, se tragó una mentira. Y cualquier doctrina extraña que a veces sale por ahí. Querido, hace años atrás una hermana pidió oración porque quería dejar de pagar una deuda. Ella había adquirido un vehículo y quería dejar de pagar las cuotas. Y yo le dije, no puede pagarlo, hermana. No, me dijo, lo que pasa es que ese vehículo me lo dio el Señor. ¿Cómo se lo dio? Es que un hermano me profetizó que yo iba a tener un vehículo. Le dije, hermana querida, las profecías tienen que ver con el Mesías, con el Salvador, con el Señor Jesús. Las profecías no son particulares, y menos en este tipo de casos. Porque si el Señor le dijo a ese hermano que le iba a dar un vehículo, se lo habrían regalado. De alguna manera le habría llegado el vehículo a usted. Pero usted fue, compró el vehículo, firmó pagaré, el cual está pagando, y ahora quiere dejar de pagar, porque dice que el Señor le dio el vehículo, por esa profecía. Pero usted le preguntó, hizo el cálculo. No, 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 no. Acuérdese lo que el Señor Jesús dijo. El que se pone a levantar una casa hace un cálculo. ¿Dónde va a construir la casa? Los cimientos que va a poner. Porque si llega y edifica sobre la arena, va a venir el viento y te la va a botar. Hay que hacer el cálculo. ¿Y qué significa hacer el cálculo? Conversarlo con el Señor, con el Rey de Reyes que está dentro tuyo, que Él te lo confirme. Cuando Dios quiere darte algo, te lo da. Viene alguien y te lo regala y punto. Pero no así. Pero todo eso es porque no se conoce la palabra. Perdónenme que sea majadera, pero hay que conocerla. Más ahora en este tiempo, en que en cualquier minuto va a aparecer el falso profeta, puede aparecer el anticristo,
Y los que no conozcan la palabra, los que no estén firmes en su relación personal con Él, van a ser arrastrados. Por eso que la palabra es urgente, conocerla en este tiempo, más que nunca, porque te va a librar de los colapsos. Si te gustó, dale like, espero tus comentarios, suscríbete al canal.